Imagina un coloso de 365 metros, con 2.800 habitaciones, 22 elevadores y unas 250.000 toneladas, y que además de todo esto, flota. No estamos hablando de un rascacielos en Nueva York, sino del Icon of the Seas, el majestuoso crucero más grande que jamás haya surcado los mares. Pero dime, ¿te has preguntado qué protocolos de seguridad tiene un barco de esta magnitud? ¿Cómo se manejaría una emergencia en alta mar con tanta cantidad de personas a bordo? Quédate viendo este video de una birra para saber esto y mucho más sobre la construcción de esta grandiosa obra de ingeniería. Si pensabas que construir una estructura en tierra era complejo, imagina levantar una ciudad flotante sobre el océano, con 40 restaurantes, un impresionante parque acuático, 8 barrios o colonias, como según le digan, y hasta un Central Park propio. Este no es un simple barco, es una maravilla arquitectónica que desafía los límites de la ingeniería. Y no solo eso, este coloso del mar lleva consigo a casi 10.000 personas mientras recorre los océanos tan tranquilamente. 5 veces el tamaño del Titanic, acá una imagen comparativa, y 35 metros más alto que la Torre Eiffel, el Icon of the Seas es un barco enorme, por decirlo menos. Es como si tomaras el famoso edificio Chrysler, lo pusieras de lado y lo metieras en el océano a flotar. Excepto que este barco todavía sería 46 metros más largo. Cuando zarpe en 2024, el Icon of the Seas tomará el título del barco en funcionamiento más grande, por 3 metros adicionales y 2 cubiertas extra en comparación al actual poseedor de dicho título que lo mantiene, el Wonder of the Seas. La construcción de este nuevo coloso ha llevado alrededor de 2 años y medio, y todo está siendo construido por el astillero Maya Turku, uno de los principales constructores de navíos ubicados en Turku, Finlandia. Pero antes de que el masivo proceso de construcción comenzara, los diseños fueron probados primero en el Laboratorio de Innovación de Alta Tecnología de Royal Caribbean, conocido como The Cave, el cual básicamente es un simulador de realidad virtual del tamaño de tu habitación. Aquí los equipos observaron los modelos desde diferentes ángulos antes de tomar decisiones significativas. Una vez que el diseño fue finalizado, pudieron finalmente comenzar sus labores en el astillero. El proceso de construcción comenzó con 2 tradiciones marítimas de larga data: la ceremonia de corte de acero, seguida de la ceremonia de colocación de la quilla. Ambas ocurren en un dique seco, una especie de cuenca estrecha que luego puede llenarse con agua. La etapa de corte de acero es cuando, lo adivinaste, se cortan los primeros trozos de acero para el barco. Luego, durante la ceremonia de colocación de la quilla, las partes inferiores del barco se colocan en su respectivo lugar. Durante la ceremonia del Icon, se utilizó una grúa de 3.000 toneladas para levantar un único bloque de acero. A partir de ahí, el barco continuó creciendo hacia arriba. Piensa en ello como un gigantesco set de Lego o un juego de Tetris. Los ingenieros construyeron las partes del barco, incluyendo las 2.800 habitaciones, bloque por bloque en una ubicación separada del astillero. Cada pieza fue luego llevada con una grúa al muelle y cuidadosamente apilada, y posteriormente soldada en su posición final, trabajando desde la parte inferior del barco hacia arriba. Ahora, esto es completamente diferente de cómo construyes algo como un rascacielos en tierra. Mientras que el exterior de un rascacielos suele estar revestido de materiales pesados como concreto, vidrio o mampostería, el Icon of the Seas está hecho principalmente de acero de extra resistencia y lámina metálica curvada. Estos materiales son mucho más ligeros. Uno de los mayores desafíos en el Icon fue el Aquadome, una estructura de vidrio y acero que mide 25 metros de alto y 50 metros de ancho, y es la más grande de su tipo en cualquier barco. Cuanto más alto se encuentra una pieza pesada como esta en un barco, más puede afectar la estabilidad y el centro de gravedad general del barco. Los ingenieros realizaron varias pruebas durante el proceso de diseño para asegurarse de que pudiera ser funcional. Para construirlo,
12 módulos individuales de acero, vidrio y aluminio se ensamblaron juntos en una sola pieza. En total, el domo tiene 673 paneles de vidrio. Una vez que se finalizó su forma redondeada, se utilizó una plataforma especial con casi 500 metros de cables de suspensión para moverlo hacia el frente del barco. Los últimos metros de este movimiento tardaron más de 6 horas en completarse. Luego, finalmente fue soldado en su lugar en un periodo de 8 meses. El Icon continuó siendo ensamblado pieza por pieza hasta que estuvo listo para ser trasladado fuera del dique seco hacia un muelle de equipamiento. Aquí es donde los técnicos instalaron cosas como muebles y acabados finales. Para hacer eso, el dique seco fue llenado de agua antes de que 5 remolcadores llevaran el barco a otra parte del astillero. Después de unos meses más de trabajo, el barco realizó su primera ronda de pruebas en el mar, donde todo, desde los motores hasta el sistema de dirección, fue puesto a prueba en el agua. Las primeras pruebas duraron unos días y cubrieron cientos de kilómetros. Además, se realizará otra ronda de pruebas este mismo año. Y estoy seguro de lo que te estás preguntando. ¿Cómo es que una estructura tan grande simplemente flota? ¿Cómo opera? Después de todo, es esencialmente un rascacielos masivo flotando en el mar. Según la ciencia de la flotación, un objeto puede flotar siempre que el peso del agua que desplaza sea igual o mayor al peso del objeto, el cual es el famoso principio de Arquímedes. El Icon puede ser masivo, pero el océano es infinitamente más grande. Como dijimos, se utilizan materiales como acero extra resistente en la mayoría del barco, y a diferencia de los rascacielos que utilizan mucho concreto, la combinación de acero y aire en el barco crea flotabilidad porque en conjunto es menos denso que el agua que está debajo de él. Y dentro del barco, características de diseño interior como finas capas de acabado de mármol utilizan menos material de lo que parecería a simple vista. Pero realmente todo se reduce a una parte sumamente importante del Icon of the Seas, que en gran medida se encuentra bajo el agua. Y me refiero al casco. Típicamente los barcos más pequeños tienen un casco en forma de V. Este diseño ayuda a los barcos a alcanzar altas velocidades y a cortar las olas agigantadas, pero a cambio se obtiene una menor estabilidad. Los barcos de crucero, en cambio, tienen cascos en forma de U, que son más anchos y redondeados. Esto ayuda a dispersar de mejor manera el peso. También crea más espacio para comodidades y aunque ralentiza las cosas, proporciona mayor estabilidad. Porque nada es peor que marearse por las olas turbulentas en un barco del que no puedes bajar por días. Ya que estamos hablando de los rascacielos, por ejemplo, estos toman elementos similares en cuenta al diseñar sus núcleos. La forma de este afecta la estabilidad de un edificio contra las cargas del viento. En lugar de las 4 paredes tradicionales, edificios más altos como el Burj Khalifa utilizan un núcleo de 3 paredes en forma de Y para refuerzos adicionales. También podrías estar preguntándote cómo mantienen las luces encendidas para casi 10.000 personas en el medio del océano. Después de todo, este edificio no puede conectarse a las redes eléctricas en el medio de la nada. La energía eléctrica se basa en los 6 motores de multigasolina que tiene el barco. A diferencia de otros barcos de la firma de Royal Caribbean, que utilizan energía diésel por ejemplo, el Icon utilizará por primera vez gas natural licuado. Y luego, en el puerto, el barco ahorra energía conectándose a las redes eléctricas locales en lugar de dejar el motor encendido y quemar combustible extra. Entonces, ahora que entendemos algunos de los conceptos científicos básicos, ¿qué tan grande podría llegar a ser un barco de crucero? ¿Existe un límite de tamaño? Después de todo, el Icon ya ha sido etiquetado como una monstruosidad para algunos, y sin embargo, todavía está rompiendo récords de preventa. Así que claramente hay un mercado para construir estas estructuras masivas en el mar. Pero incluso si los ingenieros continúan resolviendo los desafíos de construir a lo grande en el agua, no todos los puertos pueden recibir megabarcos de este tamaño, y muchos han estado prohibiendo tales barcos debido a la falta de capacidad, la contaminación y el exceso de turismo que estos generan. Así que mientras que el cielo ha sido el límite para muchos rascacielos, el tamaño del puerto podría ser el límite para el futuro de los barcos. Y a medida que continuamos empujando los límites de la ingeniería hacia el cielo en tierra, el futuro de la construcción de barcos de crucero puede no extenderse tanto en el agua. Antes de construir el próximo barco de crucero más grande del mundo, el sector de la construcción podría necesitar construir primero algunos puertos mucho más grandes.
Esto fue todo. Espero que les haya gustado esta nueva entrega de Una Birra. Si les gustó este video les agradecería si pueden dejar un like y que se suscriban en caso de que deseen recibir contenido similar a este. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Salud.